What do you want to do? Are we gonna take it to the next level? Come on. Seems to me that you've been different, changing as we go. The love I knew seems to be fading. What happened? What about our feelings that used to burn? Redefine the way we're falling. Where do we go from here when I've got nowhere to go? All that is left is down. Come on and prove me wrong. 'Cause my feelings quite so high, but you give me no reason why. We're headed down, down, down. No, fire in your eyes have died down, washed out by regret. Didn't us mean anything? Silently, I feel you drifting away from me. Even if you're right beside me. Where do we go from here when I've got nowhere to go? All that is left is down. Come on and prove me wrong. 'Cause my feelings quite so high, but you give me no reason why. We're headed down, down, down. No. Will you let me save whatever's left of us? Or will you simply let me go? Where do we go from here when I've got nowhere to go? All that is left is down. Come on and prove me wrong. Oh, baby, prove me wrong. My feelings quite so high, but you give me no reason why. We're headed down, down, down. Don't know where we go from here when I've got nowhere to go. All that is left is down. Come on and prove me wrong. Prove me wrong. Bueno,
Su atención, por favor. Se encuentra usted en el auditorio Adrián Gibert de la Universidad La Salle. Este auditorio cuenta con 6 salidas de emergencia, ubicadas, una en la parte frontal, 3 en el corredor central y 2 más en la parte posterior. En caso de sismo o incendio, se activará el sistema de alarma. Diríjase a la puerta de salida más cercana y siga las indicaciones del personal de vigilancia. Recuerde, no correr, no empujar, ni gritar durante la evacuación del auditorio. Por su atención, gracias. Buenos días. La Universidad La Salle, a través del Comité Cívico-Político, les da la más cordial bienvenida al encuentro con la comunidad universitaria de la candidata por el partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro. Saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la universidad. Los invitamos a todos a unirse a la conversación con el hashtag #VotoLasallista. Este ejercicio está enmarcado en el proceso electoral 2018, en el que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativos federales, así como los ejecutivo, legislativo, alcaldías y concejales de la Ciudad de México. Como parte de nuestras funciones, fomentamos de manera permanente en los jóvenes y colaboradores una ciudadanía activa. Hemos desarrollado un programa que, mediante elementos de reflexión sobre las necesidades de nuestro país, el análisis de la oferta política y un acercamiento con los candidatos y sus propuestas, les permita ejercer un voto informado, razonado y libre. Para dirigir este encuentro me acompañan en esta sala Carlos Pérez Ares, presidente del Consejo Universitario Estudiantil. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge, gracias. Y Fernanda Sánchez Rodríguez, estudiante de Ciencias de la Comunicación y expresidente del CUE de FAMADIC. Fernanda, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días. La dinámica de este encuentro para todos los candidatos es la siguiente. Cada candidato tendrá hasta 50 minutos para exponer su visión y proyecto para la Ciudad de México. Posteriormente, entablaremos un diálogo abierto con la comunidad de hasta 25 minutos, en donde los candidatos responderán sus preguntas de forma presencial y por redes sociales. Bien, sin más preámbulo, recibamos a la candidata por el partido Nueva Alianza para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro. Muy buenos días, candidata. Bienvenida a la Universidad La Salle. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Fernanda, Sánchez. Carlos Pérez Muy Ares. buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, muchas gracias. Si gusta por favor. tomar asiento, por Por favor. este lado. Purificación, buen día. Bienvenida a la Universidad La Salle. Gracias por este acercamiento con nuestra comunidad. Y pues antes de cederte la palabra, les compartiré brevemente tu semblanza. Purificación Carpinteiro es abogada, graduada magna cum laude de la Escuela Libre de Derecho. En 1989 obtuvo la beca Fulbright y en el mismo año recibió el grado de maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de Harvard. Cuenta con una trayectoria profesional de 35 años en cargos de responsabilidad mayor, tanto en el sector público como en el privado. Fungió como diputada federal del 2012 al 2015, donde fue responsable de la reforma de telecomunicaciones. Ocupó el puesto de subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de 2008 a 2009, donde impulsó la libre competencia en el sector de telecomunicaciones. Asimismo, fue directora de Correos de México de 2007 a 2008, donde diseñó un plan de trabajo de 5 años, que acabó con el rezago en el que se encontraba la empresa. Renegoció el contrato sindical de 1.500 empleados postales, sistematizando las operaciones, rediseñando su logística y renovando su imagen. En el sector privado, ha sido responsable de la regulación
gobierno e imagen de empresas mundiales del sector de telecomunicaciones como Grupo Telefónica, MSI, Embratel, Grupo Iusacell, ELEC, Moreno Valle y Asociados y el Banco de México. Actualmente es candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por parte del partido Nueva Alianza. Bienvenida. Candidata, nuevamente bienvenida. Le cedemos la palabra, el escenario es suyo, donde quiera usted hacer la exposición de sus ideas, sea desde aquí o en el podium o utilizar el escenario, está usted en toda la libertad. Le recordamos, tiene hasta 50 minutos para exponer sus ideas. Hay un reloj por aquí. Yo le aviso si quiere cuando falten 5 minutos de los 50 minutos. ¿10? Ok, a los 10 minutos. Claro que sí, con todo gusto. Muy buenos días a todos. Les agradezco muchísimo su presencia. Yo quisiera platicarles antes que nada cuáles son las 5 principales plagas que para mí realmente están matando a nuestra ciudad. Quiero pensar, antes que nada, en una imagen que es por demás poética. Siempre he pensado en que si yo pudiera ser productora de cine, si yo pudiera imaginar cuál es la película que me gustaría filmar, yo quisiera filmar nada más la cara de Hernán Cortés y sus ejércitos, atravesando por el Paso de Cortés, justamente ese Paso de Cortés, el momento en que Cortés y sus tropas llegaron a ese punto en el que de repente se abrió toda esta visión que, como Carlos Fuentes dijo, la región más transparente, dejó frente a ellos todo este enorme lago, una ciudad despampanante en medio, toda pintada en blanco, con sus grandes pirámides. Una ciudad que calculan tenía entre 150,000 y 300,000 habitantes, entre los habitantes que estaban también a la orilla del lago. Una de las ciudades más pobladas del mundo, en ese entonces Londres, tenía 100,000 habitantes. 150,000 a 300,000 habitantes, con pirámides, todas pintadas en blanco, todo pintado en blanco y pirámides coloridas, con sus 4 avenidas que conectaban esa ciudad lacustre con la tierra firme. No me puedo imaginar la cara ni de Cortés ni de sus soldados cuando vieron el tamaño y la magnitud de esa ciudad. Esa ciudad que después esos españoles derribaron, sobre la que construyeron después palacios majestuosos, utilizando las mismas piedras de las pirámides, y le hicieron la ciudad de los palacios. Esta, nuestra capital. Esta, nuestra Ciudad de México. Esta, nuestra ciudad, que ha sido el centro de 100,000 batallas, que sigue siendo el centro de otras 100,000 más, todos los días, a todas horas. En esta ciudad en la que vivimos 100,000 injusticias, en donde no existe la ley, en donde la corrupción vaga por sus calles rampantes, en total impunidad, en donde no hay oportunidades más que para unos cuantos, en donde la delincuencia es cuestión de todos los días, en donde sabemos que la policía deja que la delincuencia organizada haga y deshaga, porque es parte, son juez y parte, en donde la movilidad está impedida y porque el que tiene coche se la pasa mal,
porque tarda 1 o 2 horas en llegar, pero por lo menos tiene coche. Y a veces hasta tiene aire acondicionado y no se la pasa mal. Pero quienes tienen que usar el transporte público tienen que sudarla porque lo mínimo que tienen es un sauna con masaje integrado. Y hay a los afortunados que tienen agua todos los días, pero los que más no tienen agua. O si tienen agua es porque tuvieron que pagar una pipa. Y pagar una pipa a precios de oro. Pagar hasta 10 o 20 veces más por esa agua que lo que paga cualquiera que vive en el Pedregal de San Ángel, en Coyoacán o en las lomas de Chapultepec. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra ciudad. Una ciudad de injusticia, de inequidad, de desigualdad, de falta de oportunidades. Pero ¿qué sabemos nosotros, verdad? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar en escuelas y universidades, de que nuestros papás nos den un coche para que nos podamos mover y llegar a clases, de que Juanita nos prepare el desayuno, nos tenga los jeans listos, nos lave los tenis, de que prendamos la ducha, nos metamos y no nos falte el agua. De que si nos va bien en cada semestre o terminemos el año, nuestros papis nos manden, si nos va mal, a Ixtapa, y si nos va bien, a un tour por Europa. ¿Qué sabemos nosotros de todo eso? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes soy yo? Yo he sido una privilegiada. La verdad es que vengo de una familia en donde mis padres han sido un ejemplo de lucha y de honradez. Lucharon. Mi madre, refugiada de la Guerra Civil Española. Llegaron a México, mis abuelos, sin nada. Y por medio del trabajo sacaron a sus hijos adelante. Ella es química. Mi padre, mexicano. Luchón, entrón. Ingeniero químico de la UNAM, también de la UNAM. Jugador de fútbol americano. Me enseñó, con esto del fútbol americano, seguramente, ¿hay alguien aquí que le gusta el fútbol americano? Levante la mano. ¿A ti te gusta el fútbol americano? Uno entre tantos. Dos. Dos. En esto del fútbol americano resulta que el chiste es tirar, que te tiren, porque tienes que ir corriendo y te tienen que tirar. Y la cuestión no es que te tiren, es que te vuelvas a levantar. Y mi papá me enseñó que el chiste no es que te tiren, es cuántas veces te vuelves a levantar. Y en esta vida es así. No importa cuántas veces te tiren. Lo importante no es cuántas veces te tiren, es cuántas veces te vuelves a levantar. Lo importante no es cuántas veces te tiren, es cuántas veces te vuelves a levantar. Porque de tirarte te vas a caer. Nos vamos a caer, sí. Muchas veces nos vamos a caer. La casta no se mide por cuántas veces te caigas. La casta se mide por cuántas te levantas de las veces que te vas a caer. Vengo de esa familia privilegiada y hermosa que se hizo a base del trabajo y que me dieron una educación privilegiada. Me amaron hasta la muerte, trabajaron, me aman. Afortunadamente todavía los tengo.
Mi padre tiene Parkinson, pero con su Parkinson él sigue luchando, optimista y fuerte. Mi madre, refugiada, hombre, casta y qué madera. Ya han luchado toda su vida por darnos los principios y los valores, por decirnos que hay que luchar y que lo que tengamos es porque nos los hemos ganado a pulso. Nos han dado toda la educación posible, nos han enseñado a trabajar. Eso es el privilegio que yo he tenido, que supongo que es el que muchos de ustedes tienen. Les han dado a ustedes la educación. Y por eso es que ustedes, como yo, somos privilegiados. Han tenido toda la educación. Y como yo, ustedes son el futuro. Ustedes son el presente. Ustedes, como yo, son los que pueden hacer la diferencia. Son los que pueden hacer el cambio. México, nuestra ciudad, necesita un cambio. No es posible que vivamos en una ciudad en donde impere la ilegalidad y la injusticia. No es posible en donde la ilegalidad y la justicia sean la regla. Necesitamos una ciudad de justicia, en donde la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece. Y pensemos que no es lo mismo el que todo lo tiene que el que no tiene nada. Tenemos que pensar que el que todo lo tiene no necesita un apoyo de adultos mayores, porque el que todo lo tiene no lo necesita. En tanto, el que no tiene nada seguramente necesita más. Y pensemos que no es lo mismo, no es la misma justicia la que se le tiene que dar al que todo lo tiene y que puede pagarle a un juez para que falle a su favor o para que no lo meta a la cárcel porque resulta que atropelló a una persona en estado de ebriedad, a una pobre persona que simplemente estaba consumiendo marihuana en la vía pública y que ese fue su único delito y que por eso va a tener que estar recluido en la cárcel. Creo que tenemos que tener un justo balance y considerar que la justicia tiene que ser aplicada sobre la base de que hay un principio de equidad y que la justicia no puede medir con la misma vara a personas que no tienen las mismas condiciones y que la justicia no se vende. Y no está el mejor postor como hoy está. Entendamos que vivimos en una sociedad inequitativa en donde la ley no es igual para todos, en donde tenemos un valor diferente, los que tienen y los que no. En donde hay impunidad, en donde los funcionarios corruptos no son llamados a cuenta. En donde un árbol seco puede partirse a la mitad de la vía pública y casi matar a personas y se responsabiliza al viento como responsable. Es un siniestro natural. ¿Por qué culpan a los funcionarios de este siniestro natural? Cuando eran los funcionarios de Protección Civil quienes deberían haber atacado eso, porque había denuncias de que este árbol estaba seco y no lo fueron a cortar
y es más, pidieron dinero a quienes denunciaron para irlo a cortar. Y si casi mata a una persona, era su responsabilidad. Así como era responsabilidad de Claudia Sheinbaum haber clausurado el Repsamen cuando tenía noticias de que el Repsamen carecía de uso de suelo, no tenía la cimentación adecuada para sostener 4 pisos y sin embargo no lo clausuró. ¿Fue culpa del sismo? No. Igual que el árbol de Polanco que el sábado casi mata a una persona y si no la mató fue una suerte. Que si hubiera caído sobre esta persona, ¿fue culpa del viento? No. Fue culpa de los de Protección Civil que no quitaron el árbol. ¿Cómo va a ser culpa de los funcionarios que no han ido a clausurar 4 escuelas, también la delegación Tlalpan, que están a punto de caer y que no han ido a clausurarlas? Si vuelve a temblar y se caen esas escuelas, ¿va a ser culpa del temblor o de los temblores o los terremotos? No. Va a ser culpa de los funcionarios. Va a ser culpa de los que mueran hoy asesinados por la delincuencia organizada. No. Va a ser culpa de los policías corruptos que están permitiendo que asesinen. Es esa impunidad que deja que los funcionarios corruptos continúen en esas posiciones sin hacer absolutamente nada. Es la impunidad. ¿No se dan cuenta? Es la impunidad. ¿Qué puedo hacer para que me escuchen, para que de alguna manera lo concienticen? Es la impunidad. El dejar que estos funcionarios corruptos no cumplan con su deber. Impunidad, que actúen con impunidad. Lo que está haciendo que nuestra ciudad continúe como está. Impunidad. Tenemos que hacer que la ley se cumpla. Si no vivimos en una cultura de legalidad, vamos a seguir con total impunidad, dejando que las autoridades simplemente sean conniventes con los delincuentes. ¿Y qué pasa? No habrá seguridad. Impunidad. La justicia va de la mano con las oportunidades, porque justicia habla de justicia social, oportunidades. Yo hablaba, ustedes, todos ustedes, tienen la oportunidad de ser grandes mujeres y hombres. Tienen un futuro por delante. En ustedes está levantarse y decir, hoy yo estoy construyendo mi hoy y mañana, y mi pasado mañana y mi futuro. Pero hay miles que no lo tienen. En la delegación Iztapalapa, 4 de 5 jóvenes no tienen qué hacer. Están desocupados. ¿Saben lo que es desocupados? No estudian, no trabajan. ¿Saben lo que significa eso? Levantarse y decir, no tengo nada que hacer. A lo mejor pensarán, eso es maravilloso para un día. Pero ¿y el siguiente día? ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente? Ustedes tienen un propósito todos los días, ¿verdad? ¿Se imaginan lo que es no tener un propósito? Hoy, mañana, pasado mañana y en un mes. No piensen en ustedes, piensen, ustedes son líderes. Tienen esa capacidad de pensar, no nada más en ustedes. Piensen en quiénes van a liderar, qué sociedad les espera, a quiénes quieren tocar, porque en su vida ustedes van a tocar a mucha gente.
tienen muchas esperanzas. ¿A quiénes van a liderar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que darles oportunidades. Porque si no les damos oportunidades, esos jóvenes van a ser el caldo de cultivo de esos grupos delincuenciales que al final de cuentas después van a retar su seguridad, la de sus familias. Porque esos jóvenes de entre 14 y 25 años van a ser la carne y cañón que van a utilizar esos grupos delincuenciales, a los que van a mandar a matar. Ellos son los que matan. Ellos son los que asaltan. Porque ellos son inimputables. Y los grupos delincuenciales, ¿qué va a pasar? Pues mandan precisamente a los que, pues hombre, si los matan, ¿qué más les da? ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que construirles oportunidades. Son niños que por una situación u otra no tuvieron la oportunidad, no tenían la oportunidad de terminar o la secundaria o el bachillerato. Creémosle centros inteligentes ciudadanos, uno en cada colonia. Porque eso sí, saben usar celulares, son muy hábiles, son muy creativos. ¿Han visto todos los grafitis que hacen por toda la ciudad? Todas las capacidades digitales que tienen porque son bots y son buenísimos, troles, perdón, bots no, troles. Les encanta la troleada. Hagámosle que aprendan tecnologías de la información y el conocimiento. Hagámosle que sean capaces de aprender todas estas tecnologías cibernéticas, que tengan la capacidad de programar, que tengan la capacidad de hacer páginas web, que ellos mismos puedan ser sus propios jefes, que sean capaces del emprendedurismo, que ellos mismos puedan hacer sus páginas, que ellos mismos puedan programar. Capacitémoslos. Estos centros inteligentes ciudadanos que haremos uno en cada colonia serán fáciles de implementar y baratos. La Ciudad de México tiene inmuebles en toda la ciudad, inmuebles que ha incautado porque no se pagó el predial. Son rápidos y fáciles de habilitar. Simplemente le quitas todo lo que es el tabique, lo que es el cemento, los pones en tabiques, los pones muy hipster, bancas que son planchas, meras planchas de madera, y además los llenamos de estudiantes que estén terminando su carrera y que tengan que hacer el seguro social. Todos los estudiantes que estén de materias relacionadas con la cibernética, seguro social, para que vengan de capacitadores. El internet, fácil. ¿Sabían que la Ciudad de México, por cierto, es concesionaria de servicios de telecomunicaciones? ¿Lo sabían? Tiene un canal de televisión, la Ciudad de México. Y conforme a la nueva ley de telecomunicaciones, resulta que quien es concesionario de cualquier servicio de telecomunicaciones o radiodifusión, automáticamente es concesionario de telecomunicaciones. Podemos, como Ciudad de México, entonces automáticamente pedir que nosotros nos hagamos usufructuarios o podamos pedir la oferta de la red troncal, de la red de telecomunicaciones Altán, para que en lugar de comprarle a Telmex de poquitos en poquitos, así que como la Secretaría de Economía le compra a Telmex, la Secretaría de Agricultura le compra a Axtel, la Secretaría de tal le compra a esto y al otro, y así al menudeo, en lugar de estar comprando al menudeo, le compramos a la red, al mayoreo, y nos ahorramos por lo menos 30% de lo que está pagando la Ciudad de México. Y estoy hablando de por lo menos. Con ese ahorro podríamos simplemente abatir el gasto de Internet de la Ciudad de México y abastecer a todos estos centros inteligentes ciudadanos de Internet de banda ancha, para que en todos estos centros haya Internet de banda ancha, no solamente para las computadoras que estén ahí, sino además vía Wi-Fi para los que quieran entrar con sus propios dispositivos. Y entonces con los capacitadores vamos a capacitar, dar diplomados, habilitar para los que no terminaron la secundaria o la preparatoria puedan salir con su certificado y además darles cursos de diplomado. Hacer que estos niños y estos jóvenes tengan la motivación suficiente
para poder ser verdaderos emprendedores o para salir capacitados para que ellos mismos puedan generar sus propias fuentes de empleo. Vamos a darles una oportunidad. Pero además no solo eso, vamos a hacer que los campesinos recuperen el campo. Hoy, no sé cuántos de ustedes sabían, tenemos 17,000 hectáreas de campo en la ciudad, 17,000. Por cierto, en Xochimilco tenemos al campo más productivo, no es campo, por cierto, son chinampas. Estas chinampas producen hasta 5 cosechas. Solo decirles que el príncipe Carlos de Inglaterra vino a México simplemente porque estaban sorprendidos de la capacidad. 5 cosechas al año es lo que se produce, es la cantidad más importante. En ningún lugar del mundo se producen 5 cosechas al año. Las chinampas son capaces de producirlo. Pues resulta que lo que tenemos que hacer es habilitar a nuestro campo, habilitar las chinampas de Xochimilco, Milpalta en sus terrazas, Tláhuac en sus parcelas, hacer que esos campesinos regresen a su campo. ¿Por qué están abandonando el campo o lo han abandonado? Muy fácil, porque resulta que las verduras más sorprendentes, que son increíbles, si ustedes la vieran, claro, ustedes no van al mercado, pero si fueran a verlas, parecen monumentales. Ni en Nueva York, en una tienda gourmet, podrían ver las bellezas que se ven. Un cale, que en una tienda gourmet se vende en 150 pesos, en Xochimilco se vende en 3 pesos. Lo que encarece la verdura son los intermediarios. Se las compran a 3 pesos y las venden a 150. Lo que vamos a hacer es que todas esas verduras y legumbres las vamos a llevar a 4 centros integrales metropolitanos de abasto, para que una vez en la ciudad, por cierto, estos centros metropolitanos de abasto van a hacer la limpieza, van a hacer precisamente todo lo que es la recolección, la limpieza, la desinfección, y vamos a envolverlas para que lleguen al consumidor final y lo puedan comprar con el sello CDMX, certificado de que no van a estar con ningún tipo de fertilizante químico ni agroindustrial. Y van a poder llegar a los mejores lugares a un precio justo, de tal manera que los campesinos van a recibir por sus productos un precio justo, con lo que podrán vivir y vivir de sus cosechas, hacer que sea sustentable, recuperando a nuestro campo. Pero ¿saben qué sucede con nuestro campo? En la medida que nosotros recuperamos nuestro campo, impedimos que la mancha urbana siga creciendo. ¿Sabes lo que sucede cuando recuperamos la mancha urbana? Cuando frenamos la mancha urbana. ¿Qué hacemos? Que no crezca más. Que nuestro suelo y nuestras áreas naturales protegidas sean preservadas. 60% del territorio de la Ciudad de México son áreas naturales protegidas, es verde. Claudia Sheinbaum decía, vamos a crear el segundo pulmón de la Ciudad de México porque ya tenemos el Parque Chapultepec y ahora vamos a crear en el aeropuerto el otro pulmón. Qué mal conoce a nuestra capital. ¿Saben cuál es el pulmón de nuestra ciudad? Todo lo que es la zona del Ajusco, 60% de nuestro territorio en la ciudad es área verde. Zonas naturales, áreas naturales protegidas y suelo de conservación, que es precisamente 17,000 hectáreas de cosecha, que tenemos que hacer que nuestros campesinos protejan con sus cultivos, que por cierto, podrían abastecer una buena parte del consumo de nuestra ciudad. Imagínense nada más lo que eso significa, que nuestros campesinos tengan una forma de sustento, que además defiendan nuestro suelo de conservación y nuestras áreas naturales protegidas, que son muy importantes. Y además hacer que Xochimilco vuelva a ser el paraíso natural que era, en términos de sus chinampas, en términos de sus canales. Y hablemos más.
en la medida en que creemos oportunidades para todas estas personas, vamos eliminando todas las aperturas que tiene el crimen organizado para hacerse de víctimas que luego participan como si fueran cómplices y que en realidad son carne de cañón. Pero hablando de todo esto, tenemos que resolver todo el tema de movilidad. ¿Qué vamos a hacer con la movilidad? Porque bueno, llevamos 20 años viendo que los gobiernos de izquierda, y esto incluyo a los morenistas y a los perredistas, que son harina del mismo costal, se dedicaran a invertir para fomentar el uso del automóvil como forma de movilidad prioritaria. ¿Por qué no hablamos de Londres, de París, de Nueva York, en donde en realidad lo que se hizo como política de Estado o de gobierno de las ciudades fue el uso del transporte público? Obviamente el metro como fundamental método de transporte. Aquí se abandonó uso de segundo pisos, les convenía, las inmobiliarias pagaban bien, se daban buenos moches. Pues lo que tenemos que hacer es precisamente lo que hicieron esas ciudades. Vamos al transporte público, ya sé, ustedes niños nice no les gusta el metro, ¿no? Pero si fueran a París seguramente les gustaría. O se van en taxi. El metro es buena onda. En París es muy bien visto y en Nueva York los principales artistas se van en metro. Ahí van a conocer, por cierto, muchos. El metro debe ser nuestra primera opción de transporte y tendríamos que hacerlo. ¿Cómo lograrlo? Pues evidentemente invirtiendo en él. Y tenemos que hacerlo, porque esta ciudad no puede permitirse el lujo de tener más y más y más coches, que 5 millones de coches transporten a un solo individuo. Hoy tenemos que cada coche transporte aproximadamente 1.2 personas. Lo que tenemos que hacer es que el transporte público sea muchísimo más eficiente, que sea seguro, que sea eficaz, que sea el más rápido. Y por ello eso debe ser nuestra prioridad. Y para eso tenemos que invertir mucho dinero, para hacerlo su primera opción de transporte. Para que efectivamente pensemos, ir al centro en coche, puta, ni loca. Y yo sé, va a estar en chino que lo logren. Va a estar en chino que yo logre eso. Pero eso es mi objetivo, hacerlo su primera opción de transporte. Y que sea lo más fregón. Pero en términos de los problemas y prioridades, les voy a decir, el agua va a ser lo que va a hacer que ustedes decidan seguir viviendo en esta ciudad o no. Porque si a ustedes no les falta el agua hoy, déjenme decirles, en 6 años, capaz de que nos volvemos a ver. Y en 6 años, señores, a lo mejor ustedes ni siquiera van a estar aquí para votar. A lo mejor ya se habrán ido de esta ciudad porque no les llega el agua. Y en términos de agua, yo sí tengo una solución. En términos de agua, la Ciudad de México, ustedes sabrán que junto con Ciudad del Cabo está sentenciada a ser una de las ciudades que se quede sin agua en los próximos 10 años. ¿Sabían eso? ¿O no lo habían leído? A pesar de que Ciudad del Cabo hace menos de un mes estaba sentenciada a quedarse sin agua. Pues bien, la Ciudad de México, a pesar de estar posada sobre un lago, tiene mantos acuíferos. Esos mantos acuíferos han sido sobreexplotados desde el siglo XIX. Han estado siendo sobreexplotados a través precisamente de la excavación de pozos. Y esos pozos obviamente han sacado agua, que es el agua que ha nutrido precisamente a nuestra capital. Resulta
que esos pozos acuíferos, esos mantos acuíferos y esos pozos que han servido a nuestra capital ya no son suficientes. Por lo mismo se ha estado trayendo agua del Cutzamala y de otras fuentes para tratar de abastecer a nuestra ciudad, y es insuficiente. Es insuficiente porque resulta que ese 40% que se trae del Cutzamala y otras fuentes, pues es equivalente al 40% que también se nos está yendo en fugas. Es decir, 40% lo traemos del Cutzamala y otras fuentes y resulta que el otro 40%, ese mismo 40% se nos va en fugas, porque todas las tuberías están llenas de averías y están llenas de fugas y se nos va el mismo 40%. Pero para colmo de males hemos sido tan inteligentes que resulta que nuestra agua de lluvia, en lugar de que sea recolectada, ha sido mezclada con el drenaje, es decir, con las aguas negras. Y entonces, en lugar de que el gran canal con las aguas negras, que fue construido precisamente para evacuar todas esas aguas negras, lleve nada más aguas negras, lleva también el agua de lluvia. Y entonces ahí van aguas negras con lluvia, sin aprovechar la lluvia. Y el gran canal ya no se da abasto, porque las aguas negras son tantas que cuando llueve, pues resulta que la lluvia y las aguas negras, en lugar de ser expelidas por el gran canal, ahora que se hundió la Ciudad de México, el gran canal quedó aquí, la Ciudad de México queda acá, entonces tenemos que estar bombeando las aguas para poder hacer que lleguen al gran canal y entonces puedan salir. Fíjate qué inteligentes, ¿no? Hay que bombear el agua, el del drenaje. Pero peor, llueve y entonces el agua de lluvia ya es tanta con el drenaje que entonces empiezan a salir de las coladeras. Ya ni siquiera, ya no es que se vaya el agua, es que sube, es que sale por las coladeras. Inteligentísimo ese asunto. Pues bien, lo que estamos planteando es que hay una solución muy innovadora, que como siempre las soluciones innovadoras, ¿a quién se le puede ocurrir, verdad? A Tomás Alva Edison. ¿Qué ocurrencias esas de inventar un foco? ¿Para qué sirve un estúpido foco? Es una ocurrencia eso del teléfono, ¿verdad? ¿Qué ocurrencias? Eso de que se le ocurra un teléfono. No, hombre, ¿y eso de la computadora? ¡Qué estupidez! ¿A quién se le puede ocurrir? Y el internet, pero qué ocurrencias esas cosas. La ocurrencia de un concreto permeable. Este concreto, a diferencia de la ocurrencia de poner asfalto, que es una capa de plástico encima de todas las calles que impide que el agua de lluvia se vaya al subsuelo y sea absorbido por los mantos acuíferos, un concreto. Le quedan 10 minutos, candidata. Es un concreto que precisamente hace que el agua de lluvia se filtre hasta el subsuelo y llegue nuevamente a esos mantos acuíferos que hemos agotado. Si nosotros quitamos ese plástico de asfalto y ponemos concreto, que por cierto lo hacemos prácticamente todos los años, porque como ustedes saben, la Ciudad de México está llena de baches y los gobiernos todos los años vuelven a asfaltar para quitar los baches y porque así se hacen de cash. Le quitamos este asfalto, ponemos precisamente un tubo de drenaje, pero para que vaya el agua de lluvia, para que en lugar de que esté precisamente confundiéndose con el drenaje, podamos captar agua de lluvia, reinyectarla a través de pozos que vayan directamente a los mantos acuíferos. El concreto permeable alimenta los mantos acuíferos, la reinyección a través precisamente de pozos acuíferos, de los pozos, y además meteríamos unos ductos. En esos ductos irían los cables de fibra óptica, los cables de electricidad, del gas, etcétera. Estos ductos, además, serían de la Ciudad de México y por los cuales las compañías de gas, electricidad, Cablevisión, Telmex, etcétera, etcétera, tendrían que pagar derechos de vía, con lo cual financiaríamos precisamente el reencarpetado
y la Ciudad de México obtendría ingresos precisamente para poder hacer todas estas obras. Con ello haríamos todo un anillo de reinyección por todo lo que es la zona del valle, de la zona montañosa, para que precisamente se pudieran recolectar toda la lluvia, con lo cual tendríamos los ingresos para invertir en todas las plantas de tratamiento de agua, que hoy están a menos del 25% de su capacidad por falta de inversión, para recuperar por lo menos el 80% de su capacidad para tratamiento de agua. Con esto podríamos hacer que Xochimilco volviera a tener el agua necesaria para abrir el Gran Canal y hacer que el Gran Canal pudiera llegar y atravesar desde Xochimilco hasta Iztapalapa, Coyoacán, llegar hasta Ganaderos. Y hacer que Xochimilco fuera prácticamente lo que era, poco menos, 4 kilómetros más, para hacer que fuera prácticamente lo que era en épocas de la colonia, haciendo que fuera prácticamente una Venecia mexicana, recuperando todo lo que era el campo. Con esto, no solamente garantizaríamos todo lo que es el agua para toda la ciudad y de forma permanente, sustentable y sostenible, sin que vuelva a haber un problema de agua, nunca más, sino que permitiríamos que todo lo que es el área de Iztapalapa que carece de agua, de Tláhuac, de Tlalpan, pudieran volver a tener agua necesaria para poder proteger sus cultivos de manera sustentable. Pero además, participaríamos en la licitación en una subasta de energía eléctrica. Esto ya se hace, la CFE ha hecho 3, ya ha reducido el costo de su energía del 70% al 20%. Si la Ciudad de México lo hiciera, por lo menos podríamos aspirar a una reducción de un 40% de nuestro costo. Con esto lograríamos abatir, o por lo menos ahorros de 10,000 millones de pesos. Con esto conseguiríamos efectivamente los apoyos al campo para lograr el plan que les estaba planteando. Fomentar a las pequeñas y medianas empresas con la instalación de paneles solares que abatirían el costo de su energía en más del 20% de manera inmediata, haciendo que en 8 años las pequeñas y medianas empresas pudieran efectivamente ya dejar de pagar por su energía eléctrica. Además, podríamos hacer que los mercados públicos pudieran hacer toda su infraestructura para que pudieran ser competitivas. Y por último, podríamos lograr planes para hacer de esta capital una de las 5 ciudades más visitadas a nivel mundial, con todo lo que sería la recuperación del polígono del centro y todas las colonias alrededor, y lo que es Xochimilco, todo lo que es Coyoacán, San Ángel y toda esa zona. Quiero decirles una cosa, la Ciudad de México es una ciudad hermosa, solo necesitan ustedes tener un poco de imaginación para darse cuenta de todo el potencial que tenemos. Hoy por hoy está pintada de tristeza, está pintada de pobreza, está pintada de delincuencia, está pintada de corrupción. Hoy las reglas del juego son la ilegalidad, las reglas del juego son la impunidad. Ustedes, nosotros, tenemos la posibilidad de cambiarla. El 1 de julio tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de llevar a cabo un cambio. En sus manos está hacerlo. Pero quiero darles una nota de esperanza. El 1 de julio es una oportunidad. Pero aún si el 1 de julio no consiguiéramos llevar a cabo nuestro objetivo, tenemos mucho por delante. El 1 de julio es una oportunidad. Pero aún después del 1 de julio, es nuestro futuro. Y nuestro futuro
no se acaba el 1 de julio. Esa es solamente una fecha. Es una fecha para mí, es una fecha para ustedes. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Quiero decirles que yo tengo un compromiso para con esta ciudad, pero más que para con esta ciudad, para cada uno o por cada uno de los que la habitan. Ojalá ustedes lo tengan, porque cuando los miremos a los ojos, y cuando nos miremos a los ojos, tenemos que sentir que ese compromiso es para siempre. Gracias. Muchas gracias, candidata, por compartirnos su visión y proyecto. Ahora pasaremos al diálogo abierto con la comunidad universitaria. El formato será el siguiente. El presidente del Consejo Universitario Estudiantil comenzará el diálogo formulando preguntas con base en los resultados de la encuesta levantada en la comunidad universitaria las semanas pasadas sobre los temas de interés. Los presentes en la sala realizarán cuestionamientos a la candidata de propia voz. Les pedimos a quienes deseen participar levanten la mano y que sus intervenciones sean breves y concisas. Y Fernanda leerá las preguntas que nos lleguen a través del Twitter de la universidad en la cuenta @lasalle_mx o con el hashtag #votolasallista. Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Candidata, durante las semanas anteriores, como dijo Jorge, tenemos hoy los resultados de la encuesta que se aplicó. De los temas que más llaman la atención a la comunidad lasallista son la seguridad, el narcotráfico, la seguridad social, la corrupción, creación de empleos, sustentabilidad y medio ambiente. Entonces, no sé si nos podría platicar un poco de su postura de los primeros 3 temas o si puede abarcar más, que sería seguridad, seguridad social, corrupción y empleo. Bueno, en relación al tema de seguridad, creo que lo he abordado bastante, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con distintos comandantes de cuerpos de seguridad. Si en algo me siento capacitada, especialmente, es en temas de tecnologías de la información y el conocimiento y en las aplicaciones correspondientes a temas de seguridad. Según mi currículum, ustedes saben que 18 años de mi vida profesional los he invertido precisamente en temas relacionados con lo que son las tecnologías de la información y el conocimiento, en relación a Internet y las aplicaciones del Internet, el Internet de las cosas, que son temas relacionados precisamente a lo que es precisamente, la cuestión de las de aplicaciones de seguridad, cuestiones como cámaras, cuestiones como centrales de inteligencia, cuestiones de sistemas de inteligencia aplicada a través de centrales de inteligencia con localización vía GPS, localización vía a muchas de estas aplicaciones, de las que probablemente otros candidatos ya les hayan hablado. Pero una de las cosas que he dicho, con independencia de mi propuesta inicial, que era precisamente toda una propuesta en relación a la creación de una gran central cibernética, que por cierto, esta central cibernética no solamente tiene la capacidad de controlar todo lo que son los semáforos a nivel de toda la capital, de tal manera que los semáforos estén sincronizados con el flujo de tráfico que se encuentre precisamente a tiempo real, dependiendo del volumen de tráfico, y esto de tal manera que precisamente se regule dependiendo del flujo vehicular, optimizándolo, cosa que no les debe llamar la atención, porque pues digo, francamente, Waze es algo que funciona así, o sea que la verdad es que no es mayor sofisticación. Y esto permitiría controlar el flujo vehicular de manera óptima y eficaz. Además, la localización de todo lo que son los vehículos y las fuerzas de seguridad, no tanto para que
se les dé aviso a las fuerzas de seguridad para que acudan, sino para poder estar monitoreando a esas fuerzas de seguridad y saber si acuden al llamado, y si no acuden al llamado, estar empezando a monitorear el por qué no acudieron y entonces determinar si esa fuerza o si ese elemento de alguna manera tiene un patrón o comportamiento que me permita determinar que están coludidos con alguna fuerza que hace que no acudan, y entonces estar controlando precisamente el actuar y saber si es que existe algún comportamiento que permita una acción disciplinaria o precisamente que pudiera haber una colusión. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología, infinidad de cosas. Podemos inventar muchas, como lo han hecho mis adversarios, otras que ya se están implantando a nivel internacional. Pero la verdad es que no importa cuánta tecnología le queramos meter y los miles y cientos de millones de dólares que se quieran invertir, si no antes acabamos con la colusión que hoy existe entre los altos mandos de seguridad pública y de la Procuraduría General con las fuerzas, con los grupos del crimen organizado en la Ciudad de México. Esa es la verdad. Hoy los altos mandos, tanto de la Procuraduría como de las fuerzas de seguridad, están amafiados. Saben cómo, cuándo, dónde operan, saben el modus operandi, en qué colonias, qué crímenes cometen, a qué se dedican. Lo saben todo a la perfección. Lo saben todo. Los periodistas lo saben. Saben las calles, saben los nombres. Todos lo saben. Si no hacen algo en contra, es porque están amafiados. Y nadie dice nada al respecto, porque si dices algo al respecto, la consecuencia es la vida. En la medida en que siga la impunidad, en la medida en que se siga actuando de la manera en que se está actuando con impunidad, seguirá lo mismo. No importa cuánto dinero se mete en tecnología para garantizar la seguridad, en la medida en que no saquemos a esos, en la medida en que haya impunidad, en la medida en que los mismos sigan amafiados con los grupos de delincuencia organizada, seguirá lo mismo. Cuando les digo que si esperamos obtener los resultados diferentes, haciendo lo mismo de siempre, estamos verdaderamente locos. Si queremos resultados diferentes, hagamos las cosas diferente. No es por repetir a Einstein, es porque es la verdad. Hablen, busquen los grupos, comandantes, grupos de seguridad, platiquen con ellos. Yo ya lo he dicho hasta el cansancio. ¿No me quieren creer a mí? Vean las evidencias, búsquenlo en internet, busquen a los grupos de crimen organizado. Les sale, es una investigación fácil. No me crean a mí. Es fácilmente localizable en internet. Búsquenlo. Gracias, candidata. Vamos aquí en la sala, si alguien tiene alguna pregunta. Empezamos de este lado, si pasan el micrófono, y después vamos de este lado. Si pueden decir, por favor, su nombre y la carrera que estudian. De este lado, levanta la mano, por favor. Ya te llevan el micrófono, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jan, estudio administración y me preguntaba, ¿cómo planea despenalizar la marihuana y combatir los grupos organizados al mismo tiempo? ¿No sería una manera directa de apoyarlos, como el narcotráfico, que también se tomó?
porque son los principales productores. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Maravillosa pregunta, Jan, y te lo agradezco muchísimo. Primero, dije delincuencia organizada. No dije narcotraficantes. Sí, perdón. Yo hago una distinción. Primero, no dije narcotraficantes, dije delincuencia organizada. Segundo, yo no dije despenalizar. Yo hago una diferencia muy sencilla. Algún loco, y digo loco, se le ocurrió inventar que la marihuana era una droga. Vamos a decir que el alcohol es una droga. Y también vamos a inventar que el cigarro es una droga. Llamemos todo drogas. O mejor llamemos todos problemas de salud, porque eso es lo que es. La marihuana, o llamémosle cannabis sativa, americana o índica, se conforme a la Suprema Corte de Justicia, es de menor peligrosidad que el alcohol y que el tabaco. Quiero decirte que conforme a la Suprema Corte de Justicia, tiene menor índice de adicción que el alcohol y que el tabaco. Tiene menor índice o es menos tóxica y menos proclive a la violencia que el alcohol. Y por cierto, entre los criminales o más bien entre los que se encuentran en las prisiones, se resulta que el 16% de los presos están bajo la influencia del alcohol, en tanto que tan solo el 1% de los presos se encontraban bajo el influjo de la cannabis sativa índica o americana. Se ha observado que los adictos, más bien que los consumidores de la cannabis sativa índica y americana precisamente no se vuelven adictos al alcohol, que es mucho más problemático. La adicción al alcohol y a cualquiera de las drogas mucho más fuertes como la heroína, la cocaína, y cualquiera de las otras drogas, que la cannabis. Y por cierto, si se persiguiera, más bien, si se usara precisamente la metodología para hacer que se previniera el uso de la cannabis, de la misma forma que se previene el uso del alcohol, o más bien el uso o abuso del alcohol o del tabaco, sería mucho más efectivo que el despenalizarlo, que el más bien despenalizarlo. Mi propuesta no es despenalizarlo. Mi propuesta es crear campañas de prevención para el uso y consumo de la cannabis. Como yo no puedo despenalizar porque es materia federal, lo que sí puedo hacer es simplemente el Código Penal de la Ciudad de México es funcional. Lo que sí puedo hacer es decirle al fiscal que por funcionalidad, por favor no me llenen la cárcel de consumidores de cannabis, y se encargue de usar a los fiscales a perseguir los delitos que verdaderamente infringen y verdaderamente atacan la seguridad de los ciudadanos, como es el robo, como es el secuestro, como es el homicidio. A esos deberíamos estar enfocando precisamente nuestras fuerzas. En lugar de llenarme las cárceles con 60% de consumidores de cannabis, nuestras fuerzas no deberían estar persiguiendo a los que usan cannabis. Mis procuradores no deberían estar ahí empeñándose en consumo de marihuana cuando los que están robándose a las personas, cuando están asaltando, esos están libres. No seamos descerebrados, y los que yo quiero es a los que están violando, a los que están matando, a los que están cometiendo feminicidio, a los que están cometiendo asaltos.
Seamos funcionales, usemos nuestras fuerzas para lo que verdaderamente necesitamos. A eso me voy a enfocar. Y lo que sí voy a hacer son campañas de prevención y además campañas contra la adicción. ¿Para qué? No para los adictos de marihuana, by the way. Para los adictos al alcohol, que esos sí son adictos. Para los adictos de cocaína, eso sí. Vamos a enfocarnos en donde realmente le está doliendo a la sociedad. Y por cierto, no, el problema es que estamos persiguiendo a los narcomenudistas, que por cierto, by the way, ya no van a tener mercado, porque si todo el mundo tiene cocaína en su casa, ¿qué van a vender? Se van a ir a otro estado, pues todo el mundo va a tener su propia planta de marihuana en su casa. Ya no va a haber ni más narcomenudistas aquí. Gracias, candidata. Vamos con la siguiente pregunta aquí en la sala. Nada más le pediríamos que pudiera contestar de forma más breve por cuestiones de tiempo. Adelante, por favor. Hola, yo soy Daniel y creo que a todos estaría súper padre que tuviéramos internet en toda la ciudad y que las calles no se inundaran ni nada de eso. Pero creo que como usted misma lo señaló, muchas acciones de funcionarios públicos que no se hacen o la misma corrupción es lo que no genera que esas cosas funcionen o se lleven a cabo. Entonces yo esperaría una respuesta de sí o no, básica, de si alguno de sus fundadores de su partido, afiliados o trabajadores, ha sido o son corruptos. Antes de que conteste, Daniel, si nos dices de qué carrera eres. Mercadotecnia. Gracias. Un sí o un no, nada más. Pues yo creo que la fundadora sí, ¿no? Gracias. Vamos por preguntas de redes sociales, por favor. Sí, @mau_UTP pregunta, ¿cómo piensa acabar con la corrupción en la CDMX? Por favor, sea concreta y me gustan sus propuestas. #VotoLasallista. Primero voy a usar el gobierno electrónico. Todo va a estar totalmente digitalizado. Segundo, yo tengo una gran ventaja por sobre todos mis adversarios. Como no tengo compromisos con ningún partido político, como no tengo compromisos con las mafias y no tengo compromisos clientelares, yo puedo nombrar un gabinete de las y los mejores. Evidentemente eso significa que puedo garantizar, o más bien no garantizar, puedo realmente nombrar a personas en las que yo crea perfectamente en su integridad. Eso no obsta para decir que puedo cometer errores, pero sí garantiza en que si las cometo, también pueda actuar para removerlas, en caso de que yo tenga pruebas de que haya corrupción. Lo que sí puedo garantizar es que de ninguna manera podrán dudar de mi honradez y de mi ética y mi compromiso absoluto de que haré un gobierno honesto y responderé 100% y conforme a la Constitución de la Ciudad de México, poniendo mi cargo, para que en caso de que hubiera cualquier duda, yo sea removida del cargo. Gracias, candidata. Vamos por una segunda pregunta de redes sociales y regresamos para 2 preguntas más en la sala, si es que las hubiera. Diego Alberto Rincón pregunta, ¿todas las personas podrán utilizar los centros inteligentes o solo los jóvenes? Esta propuesta me parece muy interesante. Todas las personas estarán abiertos al público en general y de hecho no. Originalmente la idea surgió para los jóvenes, pero después efectivamente nos dimos cuenta de que puede ser utilizado y tiene gran valor para los adultos inclusive de mi edad, porque en muchos casos los adultos de mi edad, inclusive o más, resulta que tienen muchas capacidades, muchas habilidades, pero no han sido capacitados en tecnologías de la información y el conocimiento y no son contratados por las empresas, y esas habilidades y experiencias pueden ser trasladados a través de las tecnologías de la información y el conocimiento. Ellos pueden ser capacitados y poner sus propias empresas y con ello despegar.
tener la capacidad de hacer una página web para vender sus productos, tener la capacidad de desarrollar bases de datos, de programar, una serie de expertices que efectivamente pueden proyectar a las personas adultas. Gracias, candidata. Vamos aquí a la sala. Aquí tenemos 2 preguntas y una más de este lado. Con esto estaríamos cerrando el encuentro de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ángel Infanzón, estudio el último semestre de la carrera en Relaciones Internacionales y hubo algo que me llamó mucho la atención que habías comentado en el hecho de que la Ciudad de México se volviera una de las 5 ciudades más visitadas del mundo. Bueno, estudio RI, obviamente es algo que nos atrae mucho, ¿no? Todo este tipo de temáticas, pero, por ejemplo, si de por sí ya en la ciudad tenemos un caos en todo lo que es movilidad, agua, etcétera, ¿cómo se podría administrar que esta ciudad aparte pudiera soportar tanta gente que estuviera visitando la ciudad? Porque si lo podemos ver, por ejemplo, en Nueva York o en Roma, que están vomitados de turistas y no te puedes, ni siquiera los carros pueden pasar por las calles y es un caos. ¿Cómo se podría manejar esto para que haya para que eso pueda ser atractivo para los turistas? Porque a fin de cuentas es dinero que entra dentro de la ciudad, pero que también la gente que está viviendo aquí ya no sufra más de lo que ya sufrimos del caos de la ciudad. Gracias. Yo te diría que con 500,000 turistas internacionales más, tendríamos ya la generación de 190,000 empleos adicionales, que es precisamente la necesidad de empleo que requerimos en la Ciudad de México para que no hubiera ya desempleo en la ciudad. Pero con independencia de eso, quiero decirte que hay cuestiones que tendríamos que tener resueltas. ¿Cuáles son esas cuestiones? Pues obviamente la seguridad. O sea, no podríamos tener inseguridad porque sin haber resuelto el problema de la seguridad, el turismo no vendría. Tendríamos que tener resuelto el tema de la impunidad, porque no podemos tener un tema de impunidad en donde no haya seguridad, no haya precisamente el tema de la injusticia o el que pudieran ser, sujetos a corrupción, el turismo en general. Pero el tema de la movilidad es un tema sensible. Quiero decirte que precisamente a través del ahorro de estos 10,000 millones de pesos nos permite que nosotros esperamos generar a partir del segundo año de gobierno, lo que implica un año de planeación. En ese año de planeación estaríamos resolviendo la mayor parte del problema para que a partir del segundo año empecemos a generar las condiciones, lo que significaría que tercero, cuarto año estaríamos posicionando a la ciudad para que el tercer y cuarto año entonces ya empecemos a pensar y a estar haciendo todo lo que sería la campaña publicitaria para que la Ciudad de México efectivamente sea una de las 5 ciudades del mundo a visitar. Gracias, candidata. Vamos por las 2 últimas preguntas, una aquí y otra de este lado. Gracias. Hola, Sara Sánchez, también del último semestre de Relaciones Internacionales, y mi pregunta también va enfocada en movilidad. Aplaudo la propuesta de hacer los transportes públicos más seguros y eficaces. Si fuera así, la verdad yo también la usaría. Pero creo que también es muy importante no dejar de lado la forma en que se transita en la ciudad. Entonces, creo que quizás ver si tiene propuestas acerca del reglamento de tránsito, porque ocurren muchas faltas, muchas multas que se hacen de la vista gorda, y creo que es parte también de la corrupción e impunidad. Y bueno, un ejemplo, por donde yo vivo hay muchos camiones Ruta 57 que la verdad se adueñan de las calles, y hay policías que igual no les dicen nada. Entonces, creo que parte del tránsito y de los accidentes viales que hay todos los días es por un mal manejo de esta manera de circular en la ciudad. Entonces, ¿qué propuestas tiene en cuanto al seguir circulando en automóvil? Bueno, primero que nada, esto es una de las mafias de las que yo hablaba. Desafortunadamente, microbuseros y las mafias de los microbuseros son una de las mafias que hay que controlar, y eso lo sabemos todos. Son de las mafias de las que no quieren hablar los otros candidatos, y habrá que regularizarlas y habrá que efectivamente poner un reglamento y establecer las reglas del juego. Y hay que enfrentarlas. Son las mafias que son visibles, pero son invisibles en términos de los acuerdos a los que se llegan, y evidentemente tendrán que ser regularizadas. En segundo lugar, yo no dije que no podemos o no vamos a tener que regularizar todo lo que es el transporte privado. Creo que hay que trabajar mucho en términos del transporte privado, y hay que trabajar en el sentido de hacer que más y más el transporte privado vaya migrando hacia los automóviles híbridos y eléctricos,
porque lo que es cierto es que la contaminación que están produciendo es algo que está afectando a la salud en términos generales. Tercero, una de las cuestiones que tenemos que hacer precisamente es tener todo este sistema para agilizar el flujo vehicular. Tendremos que hacer que haya un mejor flujo vehicular, o de lo contrario, vamos realmente a tener un problema. En quinto lugar, y esto es algo que tenemos que considerar en serio, y es que el reglamento de tránsito está hecho para ser violado. ¿Por qué? Porque en la medida en que se imponen multas, son una forma de ingreso. Tenemos que hacer una revisión certera de ese reglamento, de tal manera que efectivamente cuando se aplique una multa, se aplique de verdad, pero no para que efectivamente sea una fuente de ingresos, sino porque ya hubo una verdadera violación de un reglamento que debe de ser cumplido, no simplemente como una fuente de ingresos, sino por la violación. Gracias, candidata. Vamos por la última pregunta de esta tarde. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián, soy estudiante de cuarto. Y bueno, primero que nada comentarle que hay muchas propuestas, especialmente, por ejemplo, la del aprovechamiento del agua, que me parecieron fascinantes personalmente. Y mi pregunta de nuevo va sobre movilidad. Usted mencionó ya el financiamiento y cómo mejorar, por ejemplo, la red de transporte colectivo del metro, pero no, o por lo menos no creo que no habló de alguna propuesta en específico sobre bicicletas, ¿no? Sobre el uso de las bicicletas, que cada vez es más, o incluso sobre qué se haría con los carros, porque hay muchos carros que quedarían más bien que no se usarían en caso de que el metro fuera el primer medio de transporte, por ejemplo, para nosotros, o incluso el metrobús. ¿Qué se haría con esos medios de transporte? Gracias. ¿Tu carrera es, perdón? No, soy de cuarto. Cuarto semestre, ¿pero de qué carrera? Cuarto de preparatoria. Cuarto de preparatoria, gracias, perdón. Perdón, ¿me dijiste los carros? ¿Qué se harían con los carros? Sí, digo, por consecuencia, si usamos más el metro que otro medio de transporte, como los carros, que son el principal ahorita, esos no se usarían ya más. Entonces, ¿qué se haría con tantos carros? Quedarían abandonados, ¿no? Evidentemente ese recurso no se puede perder. ¿Qué se haría con ellos? Ay, caray, que se los vendan a los estados, ¿no? Yo digo, no, bueno, en serio. La verdad es que son 5 millones de vehículos, efectivamente, los que circulan por nuestra ciudad. Tenemos que considerar, y eso va a venir parte del próximo debate, ¿no?, que no solamente circulan los carros o los automóviles de la Ciudad de México, sino también los carros y vehículos que vienen de la zona metropolitana. Desafortunadamente, en la Ciudad de México somos 9 millones de habitantes, pero en la zona metropolitana somos 21. Con independencia de todo esto, piensen que de los 5 millones que circulan en el metro, de esos 5 millones, 40% vienen del Estado de México. Y sin embargo, el costo del boleto, el real costo del boleto del metro, que son 14 pesos, solamente se pagan 5, el costo del boleto del metro es 5 pesos. Eso quiere decir que se subsidia 9 pesos el boleto. Si consideramos que el 40% viene del Estado de México, es decir, estamos subsidiando, el metro está subsidiando 9 pesos por cada persona que viene del Estado de México, lo que implica que la Ciudad de México, sin contar con los recursos, le está subsidiando al Estado de México el 40%. Y esto va mucho también en el sentido de que, pues, la verdad es que si vemos las propuestas de los adversarios, están hablando de poner cientos y cientos de kilómetros de metro adicionales, que by the way, por cierto, la verdad es que van al Estado de México. Yo me pregunto, pues, ¿a quién le están haciendo el favor? ¿Al Estado de México? Porque pues ese presupuesto va al Estado de México. Están poniendo estaciones de metro al Estado de México. Yo la verdad, la neta del planeta, pues yo lo prefiero invertir en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, en relación a qué hacer con los carros, pues miren, los que tengan carros, pues que lo guarden en su garage y que salgan a pasear los viernes o los fines de semana cuando se vayan de Acapulco, ¿no? Pero con independencia de ello, yo te diría, el transporte colectivo, como en todas las grandes urbes, tiene que ser la prioridad. Y la verdad es que cuando se tiene coche en las grandes urbes, se utiliza para viajar o para salir de fin de semana. Eso es lo que se hace. Todos se transportan en transporte colectivo, eso es lo que se hace. Y el transporte colectivo es algo en lo que se tiene que invertir. Yo he dicho y lo he propuesto, hoy por hoy, y como medida inmediata, deberíamos sacar los 70 trenes que tienen arrumbados
a los que han canibalizado, y eso es algo que haría en los primeros 6 meses de gobierno. ¿Por qué? Porque hoy el metro realmente está en condiciones deleznables, aparte de las condiciones de seguridad que realmente son preocupantes. Por cierto, si hay un accidente, que Dios, no, que espero que no lo haya, caray, no va a ser por un designio divino, caray, va a ser por la ineptitud, por la negligencia y la corrupción de las autoridades. Un tren en cualquier momento se puede descarrilar. Se los estoy diciendo, por favor, reclámenlo a las autoridades. Las condiciones del metro están deleznables. En cualquier momento un tren del metro se puede descarrilar. Reclámenlo. No estoy diciendo en broma, lo hablé directamente con el que era el director del metro. Muchas gracias. Agradecemos a Purificación Carpintero su presencia esta mañana y sobre todo su disposición e interés para entablar un diálogo abierto con nuestra comunidad universitaria. A nombre de la comunidad lasallista, Fernando Aguillón, presidente de la Comisión Electoral, hace entrega de un reconocimiento por su participación en este encuentro. Constancia Purificación Carpintero, por compartir su visión y proyecto para la Ciudad de México con la comunidad universitaria en el marco del proceso electoral 2018. Indivisa Manent. Muchas gracias, de verdad. Así llegamos al final de este encuentro de Purificación Carpintero, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con la comunidad de la Universidad La Salle. Agradecemos a la candidata, a quienes siguieron esta transmisión por redes sociales y, por supuesto, a los presentes esta tarde en el auditorio Adrián Gibert. Los invitamos a mantenerse al pendiente de las visitas de otros candidatos y a consultar información relevante del proceso en hoy.lasalle.mx/voto lasallista. Muchas gracias, muy buenas tardes, Indivisa Manent. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por todo. Gracias por todo. Nos acomodamos para la foto.